La idea del ejercicio era que cambien la cabeza o la forma de cómo venían modelando los objetos. Eh, Prácticamente empezábamos con los personajes, se van planteando, por ejemplo, al Doc Brown, a Marty, a Biff, y el enunciado te lo muestra más o menos igual que antes, ¿no? Uno lee al Doc Brown, sabemos una descripción, una lista de objetos, la altura, la edad, y ahí de una ya empezamos a codear y ponemos object y empezamos a codear al doc. Pero después vemos, por ejemplo, que Marty y que Biff tienen exactamente las mismas características, los mismos métodos y los mismos atributos. Entonces pensamos en, vamos a la línea 34, ahí está, a hacer la clase personaje, en el cual ponemos a las características como una string, a los elementos como una lista, al poner la edad como un número y a la altura también. Entonces, el, para hacer los viajes en el tiempo, los viajes en el tiempo usamos un DeLorean, ¿no? Que bueno, que tiene un condensador, una velocidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué acá no usamos una clase y usamos un objeto? Porque es único. Solamente vamos a tener uno. Eh, y lo mismo con los combustibles. Vamos a tener distintos, como por ejemplo la nafta, el plutonio, la energía eléctrica y el... Bueno, y había que agregar uno más, que me olvidé de ponerlo. También son objetos, porque entre ellos no tienen cosas en común, o sea, son polimórficos, ¿no? Porque ambos se afectan a los pasajeros, pero de manera distinta. Entonces usamos objetos. Después, cuando veamos herencia, estos lo vamos a poder agrandar más. Es más, este ejercicio estaba pensado para herencia, pero si la sacamos esa parte, tal vez hagamos una parte 2. Bueno, con el tema de los viajes. Para viajar en el tiempo utilizamos un DeLorean, que se indica la fecha de destino, se enciende el condensador, se acelera, se hace todo. Había dos formas de hacerlo. Podíamos usar dos métodos, uno para viajar en tiempo y otro para viajar en espacio. Yo he metido dentro de uno y, y ponerle que solamente viajes a un lugar en vez de una fecha, eh, mantenés la misma fecha. O sea, no se podía hacer de dos formas, hacer viajar solamente a un lugar o viajar a una fecha. Y podía llamar a dos métodos distintos. Yo lo metí todo dentro de uno. Entonces, prácticamente lo que se hacía acá era a todos los pasajeros, porque el DeLorean tenía una lista de pasajeros, se les iba afectando a través del combustible que estaba utilizando en ese momento el DeLorean. Se usaba nafta, cada personaje se encogía, se usaba plutonio, se rejuvenecía o se envejecía si era mayor de edad, y se utilizaba energía eléctrica, hacía que pierda un elemento más antiguo. Todo eso eh, lo, lo codeamos en cada combustible. Y acá utilizamos el polimorfismo para el método de afectar. Eh, después, con el tema de los lugares, eh, esos son los objetos. La clase está arriba de todo. Vos orientame, yo te muestro lo que vos quieras. Sí, 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 ahí está. Los lugares teníamos un nombre, una descripción, un elemento que era el que se agregaba cuando lo visitabas y una lista de habitantes. El nuevo habitante era para cuando viajabas tenías que agregar o sea, cada vez que alguien
visitaba el lugar tenía que agregarse a la lista de habitantes y cada vez que se iba tenía que desterrarlo. Cada vez que se visitaba un lugar, cada personaje se le agregaba una descripción a su propia descripción del personaje. Y se le agregaba un elemento que, en el caso, por ejemplo, de Villa Gesell era arena y en San Martín era un mate, a los elementos de cada personaje. Todo eso está en el método de viajar del DeLorean. A cada personaje se le agregaba la característica, se llamaba, o sea, al destino agregar la descripción y al destino agregar el elemento. Ahora, lo más importante de por qué es tan importante usar clases acá es, vamos a las instancias que están abajo. Arriba, perdón. Ahí está. Estos son todos los elementos que tenía, que se usaron en este programa. Y estos son, bueno, los tres personajes. Imagínense si tendríamos que hacer esto sin clases. ¿Cuántas líneas de código y cuánto código repetido iba a tener este programa? O sea, esta es la ayuda que nos da esta abstracción de las clases, ¿no? ¿Alguno tuvo alguna dificultad con este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? ¿No se trabaron en alguna parte? No, con esto no, por lo menos yo, en realidad lo pensé un poco distinto, pero porque ni siquiera lo revisé. Ok. Pero sí, no hay problema. ¿Cómo lo habías pensado? No, por ejemplo, el DeLorean había puesto que solo tenga una persona, por ejemplo, que en vez de una colección. Eso no sé si estaba como condición al final o no, la verdad no le di toda Habíamos la... puesto pasajeros, creo, pero Claro, puede pasar, ¿no? sí. Sí. O también al principio se me ocurrió y digo, bueno, puedo diseñar que DeLorean sea una clase para tener varios, por ejemplo, no sé, qué sé yo, si alguien viaja en el tiempo pueden haber dos DeLorean. Entonces, bueno, lo pensé así y después dije, no, mejor uno. Es decir, lo fui cambiando un poco a medida Puede que lo ser. hacía. Pero sí, No la pensé. Sí, puede ser eso, ¿no? eso como para que, no sé, existan varios DeLorean, pero cada uno tenga su propiedad, como su combustible, su lo que sea, su Claro. fecha. Claro, Pero no, eso en la película no pasaba, pero claro, no, en es la una peli no manera de pasa. pensarlo. Sí. Bueno, como lo pensaste vos, sí, el DeLorean tendría que ser una clase. Y de ahí tendrías que ponerle la fecha actual para poder identificarlo. O la fecha original. Sí, Pero igual sí, el en ese principal caso deberíamos problema, usar una clase. perdón, no, que el principal problema que tuve, que en realidad no sé si es problema o no, todavía no probé el código a ver si anda, pero es que Wollock me tira unos warnings medio raros cuando hay una propiedad, una variable que no está inicializada y no le doy ningún valor, como que no le Sí, pero gusta. esos son warnings. No es un Sí, error. pero Lo que habría utilizo. el warning, habría que ver que realmente lo uses. Claro. Por En ejemplo, un acá la fecha de objeto es destino no lo raro estoy que no usando. tengas, podrías dar un valor inicial al objeto. En una clase se lo pasarías cuando haces el new. Claro, pero por ejemplo, yo definí, por ejemplo, la clase persona que tenía edad y otras cosas. Entonces yo cuando creé constante doc, por ejemplo, tenía edad, constante Marty también, pero constante beef no tenía ninguna edad. Y entonces ahí como que no tiene valor inicial eso, o no sabría qué Mm. ponerle. Y eso me decía directamente error, o sea, lo marcaba rojo en Sí, el... porque cuando creas al objeto tenés que darle un valor. No puede quedar sin valor la variable. Ok, Eso lo Sí, entonces, contó hoy, cuando Alex lo contaba, decía que esa es una característica para que el objeto quede bien construido. claro, Si vos no tenés, digamos, si sos consciente que a propósito querés que quede ese valor sin inicializar, ponele igual null. sí, ok, Ahí igual estás la culpa fue diciendo, mía. sí, a propósito quiero que quede null. No es que me olvidé de hacerlo, o que estoy queriendo que quede mal. Por alguna característica generalmente poco frecuente, está bien que ese atributo no tenga un atributo porque tal vez se setea después.
El problema está, ¿qué pasa si Biff se sube al DeLorean y viaja, y por tener plutonio, o no me acuerdo de combustible, tiene que aumentar la edad? No va a Claro, funcionar. sí, eso pensaba, yo decía, no, Sí, no sí, puede hacer nada con eso. fue culpa mía. Me olvidé de poner en el enunciado que Biff tenía la misma edad que Martín. Pero aunque no te digan la edad original, tenés que darle una cuando lo instanciás. Claro, porque, o sea, pertenece a la clase personaje. Pero sí, debería haber puesto en el enunciado. Ok, bueno, no hay problema, está bien, con eso me quedó claro. Claro, pero eso responde lo que dijo Lucas, una de las últimas preguntas. ¿Qué pasa si Einstein, que era el perro, yo lo puse como perro, puede hacer viajes en el DeLorean? Einstein, Einstein no tiene edad, no, o sea, es un elemento, pertenece a la clase elemento, tiene un año origen, año actual y tiene una descripción. ¿Qué pasa si quiere viajar en el DeLorean y el plutonio le quiere aumentar la edad? No puede, porque no lo conoce. Bueno, a ver si quedó algo más. Yo quería agregar algo ahí con lo del perro. Sí, Este, muestro lo que dijiste recién, que por ahí pasó muy rápido. En esta solución, el perro está modelado como un elemento, como una pertenencia de la persona, claro, ¿sí? Entonces, así como está, no puede viajar. Si queremos que el perro realmente viaje y le pasen las cosas que le pasan a las personas, tendríamos que decir que es otra clase de objeto, no un elemento común. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Si queremos transformarlo en personaje, bueno, hagamos que perro sea un nuevo personaje y le damos las características, y por ser una instancia de personaje va a entender todo esto. Le diremos la edad, le diremos la altura y lo trataremos como una persona, como un personaje. ¿Sí? No sé si tiene sentido o no en la película, eso es lo que habría que ver cuál es el requerimiento. Pero una opción es que Einstein sea un personaje. Otra opción sería que fuese otra clase nueva, que hagamos la clase perro. Entonces, para que pueda viajar ese objeto de la clase perro, lo que sí o sí tiene que pasar es que sea polimórfico, claro. que tenga la implementación de lo que le pregunta el DeLorean para viajar. ¿Qué es lo que el DeLorean requiere de un personaje para poder hacerlo viajar? Y todo lo que está acá. Todo lo que hace al viajar tiene que poder hacerlo el perro también. Lo que el combustible le pregunta, fíjese que acá le pregunta que las características, los elementos personales, ¿sí? Todo eso debería poder hacerlo también un perro. La pregunta está, ¿lo hace de igual manera que un personaje? Listo, un objeto de la clase personaje. ¿Lo hace de otra manera? Otra clase. Si vamos por ese segundo camino, tendremos que hacer una clase perro polimórfica a los objetos de la clase persona, pero con su propia implementación. A ver, haríamos clase perro, y cuando definimos sus cosas, le ponemos las propiedades que implican métodos. Estos métodos de acá tendremos que hacerlo, ver si es mayor para cuando se estira la edad. Tenemos que acá hacer todo el código propio de los perros. Y no solamente nos permitiría para Einstein, serviría para cualquier otro perro que quiera viajar. O si además de un perro viaja un mono, como el que se manda al espacio, o un gato, tal vez le ponemos clase mascota. No es que todas las mascotas se comportan igual. Pero si además del perro agregamos al mono que se comporta distinto, y hacemos una clase nueva. ¿Sí? Claro, o sea, lo importante es que sea polimórfico. No necesariamente que tenga el mismo comportamiento. Mientras pueda responder a esos mensajes, va a poder viajar de distinta forma, pero va a poder.
algo parecido al que preguntaba si hay otro DeLorean, ¿sí? Yo le haría la misma pregunta. Bueno, ese otro, por ahí, no sé, sería otro auto que viaja, tal vez DeLorean es este. Pero Claro. si tenemos más dispositivos de viaje temporal, o más vehículos de viaje temporal, en lugar de Object DeLorean, podemos hacer la clase. Pero yo antes me preguntaría, ese nuevo vehículo de viaje temporal, ¿se comporta igual que el DeLorean? También cuando viaja pasan todas estas cosas, también depende del combustible. Si la respuesta es sí, bueno, es otro objeto de la misma clase. Si la respuesta es no, definiré o bien otro objeto si es único, o bien otra clase si puede haber muchos con ese otro tipo de comportamiento. No sé, Marcos, ¿querías comentar algo más del ejercicio? No, del ejercicio, por lo menos no. Borré el objeto hoy, por eso está Ah, eso rompiendo. te iba a preguntar, que quedó acá. Sí, 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 sí. Se me borró. ¿Lo borraste? Sí, no me acuerdo por qué, pero la última vez que lo subí no estaba más. Tal vez lo borré al copiar y pegar algo. O no. Por eso No, está. podría estar eso. Y no estaba mal la idea de ir cambiando la fecha del día. Sí, 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 se borró por error. Estaba bueno. Por ahí Ah, bueno, sí. podemos hacer una versión O donde sea, lo hoy, terminemos de usar el objeto ese. el objeto hoy lo que hacía era. Te decía prácticamente qué día es hoy. Entonces, cuando vos viajabas a esa fecha, para los personajes estos, hoy iba a ser la fecha a la que estaban viajando. Entonces tenías que cambiarla a Sí, la yo fecha donde estaban iría por viajando. ese, aunque quede más complejo el modelo, estaba buena la idea. Yo sacaría Está este bueno, año sí, sí, sí. actual del elemento y se lo dejaría con el hoy, como habías hecho antes. Claro, sí, no es mala. O sea, compararlo con el hoy. Sí. Más que nada porque los elementos quedan muy simples, ¿no? Ni un lugar. ¿Por qué está rompiendo? Porque le falta el nombre del atributo. Mate es el valor de el atributo. Mala mía. Error de sintaxis. Sí, 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 sí. Sí, ahí falta, ahora no me acuerdo el atributo cómo es. Me parece que era objeto lugar. O elemento lugar. No recuerdo. Elemento sería más. Sí, porque objeto es. Usar la palabra objeto no está bueno. No. Mejor usemos. No. Elemento solo. Creo que es elementos del lugar. Del lugar. Sí, 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 sí. No, tampoco. A ver cómo lo buscamos. Vamos a la clase. Acá hacemos control clic en el nombre de la clase, me va la descripción. Sí, elemento del lugar. Elemento. ¿Y por qué no me lo tomó? A ver. Capaz que hay otro error de tipo en otro lado. Descripción lugar se llama. Este está mal. Es descripción lugar. Aquí está. Eso me pasa por desordenado, por poner las instancias lejos de donde está la clase. Ahí Traten está. de tener todo juntito y no tener que dar tantas Otro vueltas en comentario. el código. Este es un ejercicio bisagra, ¿sí? Estamos introduciendo la idea de clase y todavía tenemos objetos así bien identificables. Entonces, tener al Doc, a Marty, a Biff, es como que son objetos importantes en el dominio. Lo que vamos a ir tendiendo es a hacerlos más, no tan personalizados.
vamos a tener cientos de personajes y en el código tal vez no haya ninguno. ¿Sí? Vamos a tener cientos de elementos y no haya ninguno en el código propiamente dicho. Entonces, tal vez estos elementos vayan directamente a un test más adelante. Para probar si el sistema ande, pruebo. A ver, si hubiese una foto, un lente y no sé qué, y estuviese el personaje fulanito menganito, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? Entonces, como que vamos teniendo un código más genérico. Más que la solución del DeLorean es, o más que la solución de estos tres personajes es, bueno, un sistema de viajes en el tiempo, donde tal vez viaja el Doc, pero tal vez viajo yo, viaja mi vecino, viaja cualquiera. Y tenemos uno, dos o cientos de personajes y ninguno aparece con su nombre, con su definición en el código. ¿Sí? Tal vez en una prueba sí ponemos, bueno, si estuviese yo que tengo tal y tales objetos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? No mostraste los test, Marcos, que habías hecho. Acá los muestro. Había hecho muy pocos y bastante pobres. Bueno, estos dos podrían, acá estamos testeando cómo el DeLorean, cuando viajamos de San Martín a Gesell, Marty cambió la edad y pasa a ser 30. ¿Sí? Y acá vemos que en la ciudad quedó el habitante, ¿sí? Porque viajamos hacia allí. Si DeLorean con Marty adentro viajó a Gesell, en Gesell debe quedar el habitante. Bueno, ¿alguna otra duda del ejercicio o de la clase? A mí me queda una duda, si Marty estaba siempre en el DeLorean. Podés bajarlo. A ver, el DeLorean tiene un método para bajar gente, ¿no? Acá. Ujú, subirá, bajará. Mandamos este mensaje, Marty se baja. Esto significa que inicialmente No, empiezan estos dos. claro, yo digo por el test. Si en el test no hay que poner que chequee que esté Marty en el No, DeLorean. porque ya está inicializado ahí. Y si en algún momento se sale dentro del test, o sea, en el test siempre es tipo en base al código. No modifica el test anterior, digamos, ¿no? Ajá. No, no, eso es muy importante. Los tests siempre parten de la situación inicial. Ah, Un test perfecto. es independiente de otro. No Ah, es que eso este está test bien. se corre a partir del resultado final de este test anterior, no. Cada test es independiente. Ok. Genial, gracias. Lo que sería una alternativa es que sea distinto del estado inicial. Así como está hecho el DeLorean, está suponiendo que Marty y el Dr. Brown están en el código. Yo podría inicializarlo sin nadie, que sea así el estado inicial. El DeLorean empieza vacío. Entonces en el test debería acá agregárselos. Sería cambiar el estado inicial del cual hago los test o del cual parto como... Lo cual siempre es una decisión de diseño, ¿sí? De cómo es el problema. Decía, en este Perfecto. punto que estamos tipo bisagra entre objetos conocidos y objetos que instanciamos a partir de clases, estamos jugando con que seguimos teniendo, como teníamos acá, elementos. Pero a medida que avancemos, va a ser cada vez más frecuente que los objetos sean más neutros, más genéricos, ¿sí? Donde no hagamos referencia explícita a uno en particular, salvo contadas excepciones. Acá lo que por ahí sí seguiría siendo con objetos comunes son los combustibles. Piense que plutonio tiene sentido que está porque es parte del dominio. Si bueno, los elementos son estos. Tal vez tiene sentido que haya miles de personajes, pero los combustibles existentes son estos cuatro, o estos tres. Después se agregaba la basura en el capítulo 3 de la saga. ¿Sí? Por ahí pedí agregar un combustible, me parece, en la consigna. Sí, en el anterior pedía la basura y en este era a gusto. Debería haberlo agregado. No sé, ¿alguien tuvo alguna idea con eso? Si quiere compartirlo. Con algún tipo de combustible.
Yo los combustibles también, eso es otra cosa que hice distinto. Los modelé de una manera más simple. Es un string y listo. O sea, no tiene todo lo que acá tiene como método de afectar, sino que eso, la comparación de qué combustible era y cómo afectaba al personaje, lo hacía directamente en el DeLorean en vez de hacerlo en el combustible. Claro, pero vos qué hacías, preguntabas if Claro, combustible sí, sí. igual, eso no está bien. Está medio Tenés feo eso. que hacerlo polimórfico, o sea, de esta forma. Ok. O sea, si tenés que poner if es de tal tipo de objeto, está mal. Tenés que usar polimorfismo con distintos objetos. Es más, es un tema porque hay muchos enunciados en los parciales que están escritos como para que hagas eso y vos solo te des cuenta de que esté mal. Te escriben, en caso de que pase esta situación, tenés que hacer esto, y vos decís, esto es un if, pero no, la idea es que eso es polimorfismo. Pero nada, nada. Bueno, esta justificación viene a cuenta de que por más que vemos ahora el tema de clases, distanciación y demás, no nos olvidamos del polimorfismo, ¿sí? No nos olvidamos de las colecciones, siguen apareciendo, no nos olvidamos de los mensajes y los métodos. Sigue apareciendo todo lo anterior y se agregan nuevas formas de construir software. Entonces, la justificación de por qué está mejor usar objetos remite a la idea de polimorfismo anterior. Lo que podríamos discutir ahora es si esos objetos los definimos como individuales, suponiendo que hay un solo plutonio, o si tendría sentido crear una clase elemento radiactivo e ir instanciando muchos plutonio, uranio y no sé qué otras cosas más. Esa es la nueva discusión que aparece, ¿sí? Entonces, en este problema decidimos a los personajes definirlo como clases porque todos los que aparezcan van a comportarse igual, ¿sí? A los combustibles, como son distintos, cada uno nuevo que aparece tenemos que ver de qué forma afecta, porque yo no sé si la basura va a ser como la nafta. Asumo que la basura es distinta, entonces creo un objeto nuevo, ¿sí? Con su propio código porque es distinto a los anteriores. Y en el DeLorean, recién lo discutimos, depende cómo se hace el nuevo máquina para viajar en el tiempo. Si es distinta y es única, bueno, un objeto aparte. Si es igual, en la lógica que el DeLorean, hacemos una clase y permitimos esa y cualquier otra máquina del tiempo que se comporte de igual manera. Como decía Alexander al principio, la clase es un molde, una fábrica. Yo tengo la clase vehículo que viaja en el tiempo, ya está, lo definí para el DeLorean y cualquier otro y van saliendo 1, 2, 3 o 100 millones de máquinas que viajan en el tiempo. En la clase elemento de este ejemplo, como contó Marcos, se ve claramente la idea. Y elementos hay muchos, son todos iguales. Es decir, todos se comportan igual. Uno tendrá una descripción, un año de origen distinto, pero la forma en que se comportan es la misma, son elementos. ¿Sí? Y por último, ya estamos en la hora, ¿a qué cosa le decimos clase? Es una decisión de diseño. ¿En qué cosas nos fijamos para ver si son distintos o no? En este contexto, los elementos son todos iguales en su lógica, por lo tanto, una sola clase alcanza. Pero si estuviésemos hilando más fino y vemos que las fotos se comportan distintos que las patinetas, y tal vez haríamos más clases. Porque no es lo mismo una patineta que una foto. Si de la foto me interesara saber quiénes aparecen en la foto, con qué tipo de máquina se sacó, otras características que hacen que la foto no sea una patineta, es decir, como hacemos un zoom y nos ponemos más detallistas, estamos modelando distinto las fotos que las patinetas. Entonces serían dos clases distintas. Distintos atributos, distintos métodos, distinta implementación de los métodos, aun si fueran polimórficos. ¿Sí? Pero la distancia que nos ponemos, bueno, es un simple elemento. Entonces, da igual. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de Alex del principio. La clase auto alcanzaba para todos los autos, porque las características que decíamos eran comunes a todos los autos. Ahora, si cambiamos el ejercicio, nos acercamos más y decimos, no,
los autos de carrera tienen ciertas cosas distintas que los autos tuneados, que los autos particulares o que, o que otro tipo de vehículo, bueno, tendríamos más clases, ¿sí? Entonces, ¿a qué cosa le llamamos una clase? Y cuando distintos objetos son de la misma clase o no, es una decisión de cómo lo diseñamos. ¿Qué características nos interesan a nosotros representar de ese objeto? Si nos ponemos muy extremistas, en la vida real nada es igual a otra cosa, ¿sí? No habría ninguna clase, porque todas las personas son únicas, irrepetibles, diferentes, todos los elementos tienen alguna cosa distinta a otro, ¿sí? Cuando modelamos, simplificamos y generalizamos, ¿sí? Descartamos esas cosas que no nos interesan y lo que sí nos interesa tienen la misma estructura y comportamiento, entonces las clasificamos. Pero no deja de ser una decisión nuestra, en función del problema, a qué le damos entidad de clase, qué cosas destacamos y qué cosas no nos interesan.